Cordial saludo, mi nombre es Emily Guzmán, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y bueno, el objetivo de este video es dar a conocer la realización de tres ejercicios con variables cuantitativas discretas, continuas y variables cualitativas. Para tal fin tenemos el primer ejercicio, que es cuantitativo discreto, y dice: en la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá, el área de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Por eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tienen en este rango de edad. Identifique la población. Bueno, la población son los empleados de la empresa Nutresa. La muestra refiere a un pequeño sector. Entonces, la muestra sería la sucursal de Bogotá. El tamaño de la muestra son 70. Esto se obtuvo de los datos que previamente ya habían sido dados. Y la variable, que es lo que queremos estudiar, es el número de hijos menores de 10 años. Para esto tenemos previamente ya realizado algunos ejercicios. Con el fin de poder explicar los tres ejercicios, ya tenemos algunos datos. Sin embargo, voy a explicar brevemente cómo obtener cada uno de ellos. En el caso de la frecuencia, para esto utilizamos la fórmula. Entonces, frecuencia, acá nos piden los datos, tomamos todos los datos y acá nos dice que los separemos por punto y coma. Y luego los grupos. Esto lo cerramos y para que toda la fila quede desarrollada, tomamos Control Shift Enter y ahí ya va a estar solucionada toda. Esto lo tenemos que sumar para ver que la cantidad que sume sí sea la correcta, el número de empleados. Y ahí nos da 70, el número de empleados. Esa es la manera más fácil y la mejor manera de verificar. El porcentaje o la frecuencia relativa. Esta la obtenemos de dividir, de hacer una división de este resultado que nos da sobre el número total de empleados. Y eso nos da el porcentaje. Eso se puede multiplicar por 100 para que dé ya en por ciento. Acá previamente ya estaba realizado. Entonces dice E10, que es este, sobre este, 70. Y acá nos da todos los resultados. Eso tiene que dar un 100%. Y ahí nos damos cuenta de que quedó bien realizado. La frecuencia absoluta se toma de este dato más el segundo nos tiene que dar este. De este más este tiene que dar este. Y así sucesivamente. Vamos haciendo como una suma en zigzag para que nos dé el debido valor. Y esos valores, al terminar la suma, tienen que dar el número total de datos, que son 70. Lo mismo sucede con la frecuencia relativa acumulada. También toman el primer dato y el primer dato lo suman con el segundo y da esto. El que nos dio acá la suman con el tercero y nos da este nuevo tercero. Y así sucesivamente. Es como un zigzag. Los dos se realizan de la misma manera. El último número de este nos tiene que dar un 100% y con eso nos daremos cuenta de que el ejercicio quedó bien realizado. Para hacer el gráfico, que ya lo tenemos acá, tomamos estas dos variables, estos grupos de datos. Entonces, esta serie y esta, y luego nos vamos a insertar, y en insertar utilizamos gráficos. Escogemos qué gráfico y nos va a dar la respectiva gráfica del
del ejercicio. De aquí podemos observar que trabajadores que tengan niños menores de 0 años hay 11. En efecto, hay 11. Podemos tomar otro como este, de 4 años. Podemos decir que hay 5. En efecto, hay 5. Esa es como la manera más fácil de poder rectificar y de ver de que los datos estén bien realizados. Listo, seguimos con una variable cuantitativa continua. Esta es un poco más compleja, puesto que los datos tienen un mayor proceso, pero no es muy difícil, es más de prestar atención. Entonces, este ejercicio dice, se requiere analizar en el supermercado Cobratiendas las utilidades del último trimestre del año 2017. Para ello se seleccionaron las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Entonces, borremos este para poder explicarlo. Él nos pide averiguar el mínimo. Para esto vamos a poner igual mínimo y vamos a seleccionar todos los datos. Y nos da que el mínimo es 120. De la misma manera hacemos para encontrar el máximo. Volvemos a la diferencia, es que vamos a escribir max de máximo, pero esa es la única diferencia. Luego de esto tenemos que encontrar el rango. El rango es como la diferencia que existe entre estos dos. Para esto tenemos que al máximo restarle el mínimo, como lo vemos acá en la fórmula. Y la diferencia de esto va a ser nuestro rango. Para los intervalos es un poco más complicado porque sí hay una fórmula que dice 1 más 3,3 por el logaritmo, que generalmente se suele poner en base 10, y entre paréntesis la suma total de los datos. Los datos que tenemos acá son 45. Si nosotros los queremos contar, podemos ver que los datos totales van a ser 45. Ahí ya tenemos el número total. Y el realizar esta operación nos va a dar 6. Esa es la cantidad de intervalos que nuestra tabla debe tener. Pero también tenemos que hallar la amplitud. La amplitud corresponde al número de intervalos, dividido sobre el rango, como lo podemos ver acá. Y esto nos va a dar 4. ¿Qué pasa con esto? Que generalmente da 4, algo, 4,2. Se aconseja que se aproxime. Entonces se aproxima al siguiente número, que en este caso sería 5. El cuarto paso es el nuevo rango. ¿Y cómo se obtiene el nuevo rango? Como lo pueden ver acá en la fórmula, es el número de intervalos por la amplitud. Esto nos va a dar 6 por 5, 30, o sea, este va a ser nuestro nuevo rango. Y de ese nuevo rango al antiguo rango hay un excedente de 3. 30 menos 27 me da 3. Entonces, ¿qué pasa con ese 3? Ese 3 lo dividimos en 2. Quedaría 1,5 y 1,5. Para esto tomamos nuestro antiguo rango mínimo y a ese rango mínimo le restamos 1,5, así como vemos acá. Le restamos 1,5 y al
rango máximo, al número máximo que teníamos, le sumamos el 1,5 del excedente. Entonces ya nos da 148,5 en vez de 147. Y en base a esto formulamos nuestra tabla. En la tabla, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber el rango mínimo de 120, sino va a ser 118 y sumamos este 5, la amplitud. Esa es la amplitud que va a haber entre cada uno de los límites. Entonces, 118 más 5 da 123. Acá lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces, este va a ser igual a este. Y este va a ser igual a este al límite inferior más nuestra amplitud, da el 123,5. Ese mismo procedimiento es el que se realiza con todos, pero este siempre va a llegar acá. ¿Por qué tenemos estos números? Porque el límite este límite, para saber en cuál ubicarlo, si en este o en este, acá irán todos los que vayan antes del 123,4. Cuando van en 123,5 exacto, ya pasan a ser del siguiente rango. El corchete significa que es cerrado y el paréntesis significa que es abierto. Generalmente siempre va a comenzar cerrado y va a terminar abierto. La marca de clase. Esta la obtenemos de la suma del límite superior y el límite inferior, luego lo dividimos entre 2. Entonces, tenemos que esto es igual, abrimos paréntesis, al límite inferior más el límite superior y todo lo dividimos entre 2. Y nos da 121. Esta es la marca de clase. Asimismo se hace con todos los datos. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y relativa acumulada se hallan igual que lo vimos en el ejercicio anterior. Todo se halla de la misma manera. Para realizar el gráfico de este video, ¿qué vamos a hacer? Acá vemos ceros porque se va a realizar un polígono de frecuencia. Entonces, para que nuestro polígono de frecuencia, que tiende a tener estas subidas, necesita ir desde 0. Por eso agregamos ceros que no van a cambiar en nada la tabla, sino simplemente nos van a ayudar a entenderla. Para poder realizar la tabla, tenemos que tomar los datos. Entonces, tomamos estos dos datos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, y después insertamos la tabla. Procedemos a insertar la tabla que más se acomode a lo que nosotros querramos o que nosotros necesitemos. Y bueno, ahí la escogemos. En este caso ya tenemos realizada la tabla. Y de lo cual podemos ver que estas son las marcas de clase y esta es la frecuencia acumulada. Nuestro siguiente ejercicio es una gráfica. Esta gráfica nos da ciertos resultados en un diagrama de torta sobre los empleados. Y para lo anterior también tomamos los siguientes datos. Lo que hicimos fue pasar a la tabla y de ahí esto multiplicarlo por el 100% para que nos diera la cantidad. Y los demás cuadros se realizaron de la misma manera como se realizaron en el video anterior. No es